En los últimos días, el Sol ha estado increíblemente activo. Una verdadera oleada de energía ha estallado desde su superficie. Múltiples llamaradas solares, más de una docena clasificadas como M, e incluso una llamarada X1.1, que es el tipo más potente que nuestra estrella puede liberar. Cada una de estas explosiones arroja enormes cantidades de energía, luz visible, radiación intensa, fotones de alta frecuencia y emisiones en longitudes como rayos X, ultravioleta extremo, ultravioleta convencional, además de señales en infrarrojo, radio e incluso microondas. Todo ese torrente energético viaja aproximadamente en 8 minutos y 20 segundos hasta llegar a la Tierra, bañando al planeta con un brillo que lo modifica de manera inmediata. Cuando esta radiación golpea el planeta, una de las primeras capas que se ve afectada es la ionosfera, la región más alta de la atmósfera, que absorbe buena parte de estas frecuencias. Al cargarse de energía, la ionosfera, a su vez, altera el circuito eléctrico global de la Tierra, elevando la carga del planeta entero. En este momento, literalmente, la Tierra está sobrecargada energéticamente. Se tenían previstos algunos impactos de tormentas solares. De hecho, se había anticipado la posibilidad de una tormenta geomagnética categoría G3, aunque recientemente se canceló esa alerta debido a que los 2 impactos de eyecciones de masa coronal que recibimos fueron más suaves de lo esperado. Aún así, incluso sin una tormenta geomagnética fuerte en desarrollo, la Tierra ya se encuentra altamente energizada gracias a la radiación que ha estado absorbiendo. Este impulso energético, especialmente en las frecuencias más vibrantes como los rayos X y el ultravioleta extremo, es absorbido muy eficientemente por las capas superiores de la atmósfera. Y cuando esto ocurre, comienzan a manifestarse fenómenos realmente extraños, algunos de ellos tan raros que muchas personas ni siquiera saben que existen. Uno de los más llamativos, y que está aumentando durante este máximo solar, son las apariciones de plasmoides. Estas misteriosas esferas o estructuras luminosas, formadas por plasma, se presentan en ocasiones como si fueran entidades vivas, coherentes, autosostenidas y con comportamientos que desconciertan incluso a especialistas. El plasma es el cuarto estado de la materia, un estado extremadamente energético en el que los átomos se ionizan y las partículas cargadas se mueven de forma libre. Para ponerlo en perspectiva, los sólidos son densos y lentos. Los líquidos fluyen con mayor libertad. Los gases se dispersan, pero el plasma vibra, se electrifica y responde más al electromagnetismo que a la gravedad. Aunque parezca increíble, sabemos muy poco sobre el plasma, especialmente en su forma natural dentro de la atmósfera terrestre. Es altamente electromagnético, no se comporta como la materia común y puede formar estructuras heterogéneas, complejas y en ocasiones completamente inesperadas. Es por eso que la aparición de plasmoides siempre ha intrigado tanto a científicos como a observadores del cielo. En este video vamos a adentrarnos en varios avistamientos recientes de plasmoides. Uno de ellos fue captado por una seguidora muy perceptiva llamada Bri, quien logró filmar un objeto extraño en el cielo nocturno. Ella lo describió como un cuerpo luminoso de tonalidad verdosa, con forma casi geométrica, moviéndose de manera suave pero definida, hasta que repentinamente se desvaneció. Aunque en apariencia podría confundirse con un avión iluminado por los rayos del sol, la forma en que desaparece súbitamente y la falta de cualquier rastro posterior hacen que esta explicación convencional parezca poco convincente. Bri observó el fenómeno directamente con sus propios ojos antes de grabarlo, descartando la posibilidad de que se tratara de un efecto óptico generado por la cámara. Esto es importante, porque muchas falsas alarmas se producen cuando las personas ven luces en sus dispositivos sin haberlas visto realmente en el cielo. En este caso, ella lo vio de forma clara y consciente. Cuando revisamos la filmación, observamos un objeto que se desplaza trazando un movimiento suave, casi como si flotara, antes de desvanecerse por completo. Esa es una característica común de los plasmoides. Son fenómenos efímeros. Están presentes durante breves instantes y luego simplemente se extinguen, como si nunca hubieran existido. La única explicación alternativa sería un avión reflejando la luz solar durante el atardecer, pero normalmente, incluso después de perder ese reflejo,
aún es posible distinguir la silueta del avión. Aquí, en cambio, no queda rastro alguno. Por eso, aunque no se puede afirmar con total certeza, todo apunta a que lo que Brie captó fue un plasmoide real, especialmente considerando el contexto energético actual del planeta. Ella incluso comentó que después de observarlo, sintió una serie de sensaciones extrañas, como un tipo de vibración interna, lo cual abre la puerta a interpretaciones más espirituales del fenómeno. Algunas personas creen que estas manifestaciones tienen un componente energético que puede ser percibido por quienes son especialmente sensibles, pero no es el único caso. Durante este máximo solar se han reportado varios avistamientos más. Uno de ellos ocurrió en Nueva Zelanda en mayo de 2023. En este caso, la grabación fue extraordinariamente clara. Una esfera luminosa se elevó desde el suelo, brilló con intensidad y luego se apagó en cuestión de segundos. Lo fascinante es que se aprecia una especie de estela o nube de polvo alrededor, algo que coincide con relatos históricos de plasmoides que mencionan un olor fuerte, a veces similar al azufre, y residuos gaseosos después de desaparecer. Aunque son breves, estos fenómenos pueden llegar a ser peligrosos. Se les conoce también como rayo en bola, y se han reportado casos en los que han ingresado a casas, atravesando ventanas o puertas, antes de desintegrarse. Otro avistamiento espectacular tuvo lugar en Canadá, en julio de 2025, durante el pico del máximo solar. En la grabación se observa una enorme esfera luminosa desplazándose lentamente por un campo. Lo más sorprendente es que, al desvanecerse, surgen tres pequeñas esferas que parpadean durante un instante antes de desaparecer también. Este tipo de comportamiento es extremadamente raro y ha sido registrado en muy pocas ocasiones en toda la historia. La zona donde ocurrió acababa de experimentar una tormenta eléctrica, lo que convirtió al entorno en un caldo de cultivo ideal para este tipo de fenómenos. Cuando la atmósfera está saturada de energía, los plasmoides parecen manifestarse con mayor facilidad. Y esto nos lleva a un punto crucial. Las condiciones actuales de la Tierra favorecen este tipo de sucesos. La energía solar, las tormentas geomagnéticas, las cargas eléctricas en la ionosfera y el aumento generalizado de actividad atmosférica están generando un escenario donde estos fenómenos se vuelven cada vez más frecuentes. A lo largo de este máximo solar, hemos sido testigos de un incremento notable en relámpagos extremadamente potentes conocidos como supervolts. Estos relámpagos gigantescos se registran sobre todo durante los picos de actividad solar. Aunque no todos están relacionados con los plasmoides, ambos fenómenos tienen su origen en el mismo protagonista, el plasma. Antes de continuar con los demás avistamientos y la explicación de por qué están aumentando, me gustaría preguntarte algo a ti que estás viendo este contenido. ¿Alguna vez has presenciado una luz extraña en el cielo que no pudiste explicar? Cuéntamelo en los comentarios. Tus experiencias enriquecen muchísimo este tipo de temas. La relación entre la actividad solar y los fenómenos atmosféricos inusuales se vuelve todavía más evidente cuando analizamos el comportamiento de los supervolts. Estos relámpagos colosales, mucho más potentes que los rayos convencionales, se intensifican durante los periodos de mayor energía solar. No es coincidencia. El plasma del relámpago y el plasma de un plasmoide comparten propiedades fundamentales. Ambos son materia altamente ionizada. Ambos responden principalmente al electromagnetismo y ambos pueden adoptar formas inesperadas bajo las condiciones adecuadas. Para comprender por qué estos fenómenos se vuelven más frecuentes durante los picos solares, hay que tener presente que la radiación solar no solo ilumina, también modifica la carga eléctrica del entorno. Cuando el Sol entra en una fase hiperactiva, como la que estamos experimentando actualmente, la ionosfera recibe una dosis extraordinaria de partículas y radiación que alteran el gradiente eléctrico entre el cielo y la superficie terrestre. Esto significa que la energía acumulada en la atmósfera aumenta notablemente, intensificando cualquier fenómeno climático o eléctrico preexistente. Es por eso que, durante los máximos solares, tormentas moderadas pueden convertirse en tempestades intensas. Nubes con potencial eléctrico bajo pueden transformarse en generadoras de relámpagos y esferas de plasma casi imposibles de ver en épocas de baja actividad pueden formarse y manifestarse de manera visible. La Tierra, en pocas palabras,
se convierte en un escenario donde las condiciones ideales para la aparición de plasmoides se presentan con más frecuencia. Un ejemplo impresionante de cómo estos fenómenos pueden aparecer incluso en momentos de tormenta geomagnética ocurrió durante un evento G5, registrado el 11 de noviembre del año 2025. En pleno despliegue de auroras, un observador llamado Jeffrey captó una manifestación de plasma que sorprendió a todos. Un destello verde brillante, con forma alargada, que apareció y desapareció de manera abrupta. Aunque su comportamiento recordaba al de una aurora, la localización del brillo y la forma tan definida sugerían que no se trataba de un simple resplandor, sino de un plasmoide generado dentro de un ambiente altamente electrificado. El hecho de que esta estructura lumínica se presentara mientras la atmósfera estaba bajo la influencia directa de una tormenta geomagnética encaja perfectamente con lo que sabemos del plasma. Se forma con mayor facilidad cuando el entorno está saturado de energía. Las auroras por sí mismas son plasma, millones de partículas cargadas moviéndose al ritmo del campo magnético del planeta. Así que no resulta extraño que en medio de ese espectáculo puedan surgir estructuras más complejas o inusuales. Lo sorprendente es cómo la cantidad de avistamientos ha crecido durante este ciclo solar 25. Hemos visto manifestaciones desde la fase ascendente, pasando por el máximo, hasta este periodo inicial de la fase descendente. A diferencia del ciclo solar 24, este ciclo ha mostrado cifras más altas de manchas solares, mayor flujo de radiación y un comportamiento más dinámico. Todo esto contribuye a que el planeta acumule energía de manera sostenida. Cuando comparamos ambos ciclos, los datos son claros. Aunque el ciclo 24 también produjo supervolts y algunos plasmoides, la intensidad registrada durante el ciclo 25 sugiere que este no es un fenómeno aislado, sino una tendencia que está ganando fuerza. Eso explica por qué, desde 2023 hasta 2025, los reportes han incrementado de manera notoria. El comportamiento de los supervolts durante el ciclo solar 24 es particularmente revelador. En el periodo de mínima actividad solar, casi no se registraron supervolts, pero conforme la actividad aumentó y alcanzó su punto máximo entre 2012 y 2014, los supervolts se dispararon, mostrando que estos relámpagos extremos están directa e íntimamente ligados a la energía que el Sol envía a la Tierra. Lo interesante es que el ciclo 24 fue relativamente débil, con manchas solares que casi nunca superaron los 150 puntos. En cambio, el ciclo 25 ha demostrado ser mucho más enérgico. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Si incluso durante un ciclo débil como el 24 se registró un pico notable de supervolts y anomalías eléctricas, entonces, en un ciclo más fuerte como el 25, podemos esperar una frecuencia aún mayor de fenómenos inusuales como los plasmoides. Por el momento, no contamos con los datos completos de supervolts correspondientes al ciclo actual, ya que estos suelen ser analizados y publicados varios años después del registro. Sin embargo, los indicios observados, el incremento de plasmoides, la intensidad de las tormentas eléctricas y la saturación magnética del planeta, apuntan a que estamos atravesando un periodo de actividad excepcional. Todo esto nos obliga a reflexionar sobre cómo se está comportando la Tierra. No solo estamos observando más tormentas, más eventos eléctricos y más variabilidad atmosférica, también estamos presenciando un aumento de fenómenos poco comunes que antes podrían haber pasado desapercibidos o simplemente no haberse generado. La combinación entre el calentamiento del planeta, la energía que llega desde el espacio y los ciclos naturales de la Tierra crea un entorno propicio para que lo inusual comience a convertirse en frecuente. Y si algo parece claro es que, a medida que la Tierra se calienta y se transforma en un mundo más tormentoso, no solo en sentido climático, sino energético, este tipo de manifestaciones podría convertirse en parte habitual del paisaje atmosférico. Lo que antes considerábamos raro podría ser cada vez más común. Esto, por supuesto, no significa que representen un peligro inminente. En la mayoría de los casos, los plasmoides son efímeros y se desintegran sin causar daño. Pero sí implica que estamos entrando en una etapa donde comprender y documentar estos fenómenos se vuelve crucial. Cuanto más aprendamos sobre ellos, mejor podremos entender cómo interactúan la energía solar, la energía terrestre
y la dinámica del plasma en nuestra atmósfera. Y aquí es donde surge una pregunta esencial. ¿Estamos preparados para vivir en un planeta donde los fenómenos eléctricos extremos y las manifestaciones de plasma serán cada vez más visibles? La respuesta probablemente dependerá de la capacidad que tengamos para observar, analizar y adaptarnos. Cada grabación, cada reporte, cada testimonio contribuye a ampliar nuestro entendimiento. Por eso, si alguna vez llegas a ver algo extraño en el cielo, una luz, una esfera, un destello que no puedes explicar, registrarlo puede aportar más de lo que imaginas. Volviendo al tema de los supervolts, es importante destacar que estos relámpagos no solo son extremadamente brillantes. Algunos pueden alcanzar longitudes increíbles. Uno de los más impresionantes fue registrado el 29 de abril del año 2020, en plena fase de mínima actividad solar. Un relámpago de 477 millas de extensión. Incluso en ese periodo de calma solar, la atmósfera logró producir uno de los relámpagos más grandes jamás vistos. Esto nos recuerda que la naturaleza aún guarda cartas bajo la manga y que los extremos pueden surgir incluso en los momentos menos esperados. Aún así, la tendencia general indica que los supervolts se vuelven más frecuentes y potentes durante los máximos solares. Y como el ciclo 25 ha mostrado una intensidad mayor que la del ciclo anterior, es lógico pensar que estamos viviendo un periodo donde la atmósfera se encuentra más cargada que nunca. En conjunto, todos estos fenómenos, plasmoides, supervolts, auroras intensificadas, tormentas geomagnéticas, forman parte de un mismo cuadro, un planeta profundamente influenciado por la energía solar. Y mientras esta energía siga llegando con la fuerza que hemos visto recientemente, seguiremos observando manifestaciones que desafían lo que creíamos conocer. A medida que avanzamos en este ciclo solar 25, queda claro que los fenómenos atmosféricos asociados al plasma no solo están presentes, sino que van en aumento. La energía que la Tierra está recibiendo del Sol no llega de forma uniforme. Se manifiesta en oleadas, en picos inesperados, en explosiones repentinas de radiación que alteran el equilibrio energético de nuestro planeta. Cada una de estas irrupciones tiene el potencial de modificar temporalmente la atmósfera, y con ello, abrir la puerta a manifestaciones eléctricas que normalmente requerirían condiciones muy específicas. Entre estas condiciones, hay una que suele pasarse por alto pero es fundamental: el gradiente eléctrico vertical. Este gradiente es como un puente invisible que conecta el suelo con la ionosfera, permitiendo el flujo constante de energía. Cuando la ionosfera se carga tras una oleada de radiación solar, ese puente eléctrico se vuelve más fuerte, más estable y más propenso a generar fenómenos intensificados. Es precisamente en esos momentos cuando los plasmoides parecen materializarse con mayor frecuencia. Y aunque parezca sorprendente, estos fenómenos no ocurren solo en tormentas eléctricas. De hecho, muchos plasmoides se reportan en condiciones relativamente calmadas, justo después de un impacto solar o durante periodos de fuerte irradiación. Es como si la atmósfera guardara energía latente y la liberara en pequeños estallidos luminosos que desafían lo que entendemos como normal. Un patrón interesante es que varios avistamientos se han producido en lugares donde el terreno o el clima tienden a acumular energía. En zonas montañosas, por ejemplo, las cargas eléctricas pueden intensificarse debido a la topografía. En áreas cercanas al mar, la humedad y los iones presentes en la brisa pueden favorecer la estabilidad del plasma. Y en regiones con tormentas frecuentes, la atmósfera se vuelve un laboratorio natural para estos destellos inusuales. Por eso no sorprende que el gran plasmoide observado en Canadá en julio de 2025 haya ocurrido justo después de una tormenta eléctrica. Aquella esfera gigantesca, luminosa y majestuosa, parecía moverse con propósito, como si estuviera siendo guiada por líneas invisibles del campo electromagnético del planeta. El momento en que se fragmentó en 3 pequeñas esferas desconcertó incluso a los especialistas. ¿Cómo puede una estructura de plasma dividirse en partes tan simétricas? ¿Qué fuerzas estaban actuando en ese instante? Estas preguntas, que aún carecen de respuestas definitivas, son un recordatorio de lo complejo que es el comportamiento del plasma. A diferencia de los sólidos o los gases, el plasma no se rige únicamente por leyes simples de expansión o contracción.
Responde al magnetismo, a la electricidad y a variaciones energéticas que pueden cambiar de un segundo al otro. Por eso puede adoptar formas esféricas, columnas de luz, filamentos o incluso comportamientos que parecen inteligentes, aun cuando no lo son. En el caso del avistamiento en Nueva Zelanda, la aparición de la esfera que se elevó desde el suelo demuestra que estos fenómenos no siempre se originan en las nubes. A veces surgen desde el propio terreno, donde la energía acumulada encuentra una vía para liberarse. En otras ocasiones, los plasmoides aparecen en medio de auroras, como el que captó Jeffrey, donde la atmósfera ya está completamente electrificada por partículas solares. Todo esto refuerza una idea importante. La Tierra es un sistema dinámico en constante intercambio energético con el espacio, especialmente con el Sol. Cuando esa interacción se intensifica, también lo hacen los fenómenos que dependen del flujo eléctrico. Si observamos el panorama general, podemos notar un patrón más amplio. Cada vez que el Sol entra en un máximo solar fuerte, la Tierra se convierte en un escenario donde la energía circula con mayor poder. Las tormentas geomagnéticas se vuelven más intensas, las auroras más brillantes, los supervolts más frecuentes y los plasmoides más visibles. Es un ciclo natural que siempre ha ocurrido, pero al estar mejor equipados tecnológicamente, ahora podemos documentarlo como nunca antes. En los últimos años, miles de cámaras de seguridad, celulares y dispositivos de grabación han captado luces y destellos que en el pasado habrían quedado en el olvido o simplemente se habrían atribuido a supersticiones. Hoy, esta evidencia acumulada nos permite analizar fenómenos que antes eran considerados casi míticos o demasiado raros para estudiarse seriamente. Y sin embargo, todavía queda mucho por aprender. La ciencia del plasma atmosférico está en su infancia. Aunque sabemos cómo funciona el plasma en laboratorios controlados o en estrellas como el Sol, comprender su comportamiento en la atmósfera terrestre, donde interactúa con humedad, vientos, partículas, campos eléctricos y campos magnéticos, es un desafío completamente distinto. Aquí es donde los avistamientos de testigos comunes se vuelven esenciales. Personas como Bree, Andrew o Jeffrey aportan información valiosa al registrar fenómenos que no pueden repetirse voluntariamente en un laboratorio. Cada grabación añade una pieza al rompecabezas. Cada testimonio ofrece una nueva perspectiva. Y cada análisis nos acerca un poco más a descifrar la naturaleza de estos misteriosos plasmoides. Este interés creciente por los fenómenos atmosféricos también ha dado paso a múltiples interpretaciones, algunas científicas y otras espirituales. Hay quienes ven en los plasmoides un puente entre dimensiones energéticas, una especie de manifestación sutil de fuerzas que aún no comprendemos. Otros prefieren mantener la explicación estrictamente física, argumentando que lo que vemos es simplemente el resultado de condiciones extremas en la atmósfera. Ambas posturas, aunque diferentes, comparten una idea. Los plasmoides generan asombro, y ese asombro nos impulsa a observar más, a documentar más, y a preguntarnos qué más puede ocurrir cuando el planeta está cargado al límite. Lo que sí sabemos con certeza es que las próximas fases del ciclo solar seguirán siendo intensas. Aunque ya hemos pasado el punto máximo, la etapa descendente también puede traer episodios fuertes. En ciclos anteriores, se ha observado que algunos de los fenómenos más extraordinarios no ocurren únicamente en el ascenso o en el pico, sino también en el descenso. Es como si la energía tardara en disiparse y dejara pequeñas huellas luminosas a su paso. Y mientras esto sucede, la atmósfera seguirá transformándose. Tormentas que antes eran moderadas ahora pueden intensificarse rápidamente. Nubes cargadas pueden generar descargas inesperadas, y zonas donde nunca se habían reportado plasmoides podrían comenzar a registrarlos. No es exagerado decir que estamos entrando en una era donde los fenómenos eléctricos extremos serán más frecuentes. La combinación entre el clima cambiante de la Tierra y los ciclos solares intensificados crea un entorno donde la energía fluye de maneras impredecibles. Y aunque estos fenómenos pueden parecer inquietantes, también representan una oportunidad única para estudiar el comportamiento de nuestro planeta bajo condiciones excepcionales. A medida que la tecnología avance, probablemente podremos detectar plasmoides con mayor precisión.
Tal vez podamos anticipar cuándo aparecerán o comprender qué desencadena su formación exacta. Pero por ahora, estamos en una etapa de observación y descubrimiento, donde cada avistamiento es valioso y cada fenómeno ilumina, literalmente, un aspecto desconocido de nuestra atmósfera. Algo es claro: los plasmoides no son un mito. Están aquí, mostrándose cada vez con mayor frecuencia, recordándonos que la Tierra es un lugar vibrante, energético y lleno de misterios aún por explorar. El papel que desempeña el Sol en todo esto no puede subestimarse. Cada llamarada, cada estallido de radiación, cada eyección de masa coronal tiene la capacidad de transformar el ambiente energético de nuestro planeta. Y cuando hablamos de ciclos solares más intensos, como el actual, es inevitable que veamos manifestaciones más dramáticas de la interacción entre la Tierra y la energía espacial. El aumento en los avistamientos de plasmoides, así como en la actividad eléctrica extrema, es solo una consecuencia más de un sistema que se encuentra interconectado de formas que apenas empezamos a comprender. Durante los momentos de mayor actividad solar, la atmósfera terrestre experimenta un proceso de ionización mucho más profundo del habitual. Las partículas cargadas viajan desde el Sol a velocidades impresionantes, chocan con la magnetosfera y generan perturbaciones que afectan todo el sistema terrestre. Estas perturbaciones pueden intensificar los patrones meteorológicos, aumentar la frecuencia de tormentas y elevar las probabilidades de descargas eléctricas inusuales. Cuando el flujo de energía es particularmente fuerte, la atmósfera no siempre puede disiparlo de inmediato. En esos casos, ocurren fenómenos que parecen surgir espontáneamente, como si la propia Tierra liberara excesos energéticos en forma de luces, destellos o esferas de plasma. Los plasmoides, en este sentido, podrían considerarse una especie de respiración eléctrica del planeta, un mecanismo natural para equilibrar tensiones acumuladas. Lo fascinante es que no existe un patrón único para su aparición. Pueden manifestarse en zonas rurales, en grandes ciudades, en medio de campos abiertos o justo sobre el mar. Algunos se mueven lentamente, casi flotando, mientras que otros se desplazan con rapidez o explotan repentinamente. Algunos son diminutos, del tamaño de una pelota, mientras que otros pueden alcanzar dimensiones de varios metros o más. Sin embargo, incluso con toda esta diversidad, hay algo que casi todos los plasmoides comparten: su naturaleza efímera. Aparecen por unos segundos, tal vez un minuto, y luego se desvanecen como si hubieran cumplido su propósito. Esta brevedad ha hecho que durante décadas fueran considerados fenómenos anecdóticos, difíciles de estudiar y fáciles de descartar. Pero con la tecnología actual, esa etapa está quedando atrás. La proliferación de cámaras de alta sensibilidad, drones, lentes nocturnos y teléfonos inteligentes ha permitido capturar plasmoides desde múltiples ángulos y en situaciones donde antes era imposible registrarlos. Esto no solo ha aumentado la evidencia disponible, sino que ha permitido comparar comportamientos y características comunes. La ciencia, aunque avanza lentamente en este campo, ha comenzado a reconocerlos como un fenómeno real digno de investigación. Uno de los aspectos más intrigantes de estos eventos es su relación con la energía atmosférica. Se ha observado que tienden a aparecer en contextos donde la atmósfera está saturada: tormentas recientes, descargas eléctricas previas, noches con alta ionización o momentos posteriores a grandes impactos de radiación solar. Incluso hay reportes de plasmoides que se manifiestan durante períodos de calma absoluta, lo cual sugiere que, en ocasiones, la energía puede permanecer atrapada en capas más bajas de la atmósfera antes de liberarse repentinamente. En este punto, es importante recordar que el plasma es un estado extremadamente sensible. Pequeñas variaciones en la humedad, la temperatura o la presencia de partículas pueden modificar su estabilidad. Por eso, los plasmoides no se forman de manera uniforme. Cada uno parece ser una respuesta única a las condiciones de su entorno. Esta singularidad ha llevado a algunos científicos a considerar la posibilidad de que existan distintos tipos de plasmoides, algunos más relacionados con descargas eléctricas tradicionales como el rayo en bola y otros con procesos atmosféricos más complejos que involucran campos magnéticos locales.
Incluso se ha planteado la idea de que ciertos plasmoides podrían formarse por interacciones entre la energía solar y regiones específicas del campo magnético terrestre. Mientras tanto, en el ámbito popular, estos fenómenos han despertado un enorme interés. Muchas personas que observan un plasmoide por primera vez sienten una mezcla de asombro y desconcierto. Al verlo flotar, moverse de manera suave o desintegrarse sin ruido, es fácil pensar que se trata de algo más allá de lo físico. No es raro que algunos testigos interpreten estas luces como presencias espirituales, señales energéticas o manifestaciones de dimensiones ocultas. Aunque la ciencia no respalda estas interpretaciones, no podemos negar que los plasmoides evocan un efecto emocional profundo. Su apariencia es tan inusual, tan fuera de lo cotidiano, que resulta completamente natural tratar de buscar significados más allá de la explicación atmosférica, y es precisamente esa mezcla de misterio y belleza lo que hace que su estudio sea tan fascinante. Mientras más nos adentramos en la fase descendente del ciclo solar 25, más claro queda que las condiciones seguirán siendo activas durante meses e incluso años. La fase descendente, lejos de ser un periodo tranquilo, suele traer consigo fuertes tormentas geomagnéticas, fluctuaciones en el campo magnético y variaciones en la radiación solar que afectan directamente a la atmósfera. Estos cambios continuarán creando el ambiente perfecto para la aparición de plasmoides. No sería extraño que en los próximos meses se registraran más videos, más fotografías y más testimonios provenientes de diferentes partes del mundo. De hecho, si esta tendencia continúa, es posible que aparezcan avistamientos en lugares donde nunca antes se habían documentado. A nivel global, esto puede ofrecernos una oportunidad sin precedentes para estudiar estos fenómenos con una profundidad que antes era imposible. Imagina por un momento lo que significa poder recopilar cientos de grabaciones, comparar comportamientos, analizar patrones de movimiento, medir su luminosidad o incluso estudiar la forma en que se desvanecen. Cada detalle podría acercarnos a entender cómo se forman, cuánto duran y qué factores determinan su estructura. Al mismo tiempo, comprender mejor estos fenómenos también puede ayudarnos a anticipar riesgos asociados. Aunque los plasmoides generalmente son inofensivos, el rayo en bola, uno de sus parientes más cercanos, ha sido responsable de incidentes peligrosos en el pasado. Saber distinguir uno de otro, reconocer señales previas o entender el tipo de ambiente en el que pueden formarse podría ser útil para la seguridad pública. Por ahora, sin embargo, lo que tenemos es una mezcla de observación, hipótesis y un creciente interés por parte de científicos, aficionados y personas comunes. Y mientras la atmósfera siga cargándose con energía proveniente del Sol, seguiremos presenciando destellos que parecen sacados de otro mundo. De hecho, algunos investigadores consideran que estamos entrando en un periodo prolongado donde la Tierra podría comportarse como un mundo tormentoso, un planeta donde la energía fluye de manera más intensa debido al clima cambiante y a los ciclos solares fuertes. La combinación de factores atmosféricos, eléctricos y magnéticos puede representar un escenario donde fenómenos raros comiencen a volverse parte del repertorio cotidiano de la naturaleza. Frente a este panorama, surge una reflexión que vale la pena compartir contigo. Si estos fenómenos van a aumentar con el tiempo, ¿qué otros misterios atmosféricos podríamos presenciar en las próximas décadas? No hay una respuesta clara, pero lo que sí sabemos es que el estudio de los plasmoides apenas está comenzando, y lo que ahora vemos como destellos fugaces podría ser, en el futuro, una clave importante para comprender la relación energética entre la Tierra y el cosmos. El comportamiento del planeta en los últimos años nos muestra que estamos entrando en una etapa donde la energía atmosférica está en constante aumento. Este incremento no solo amplifica tormentas y relámpagos, sino que también favorece la manifestación de fenómenos que antes eran raros o prácticamente desconocidos para la mayoría de las personas. Los plasmoides, en particular, parecen haberse convertido en una señal visible de que la Tierra se encuentra en un periodo altamente dinámico, influido tanto por el clima interno como por los procesos energéticos que provienen del espacio. A medida que el ciclo solar 25 avanza hacia su fase descendente, lo lógico sería esperar una disminución en los fenómenos eléctricos. Sin embargo, la historia demuestra que algunos de los eventos energéticos más intensos y atípicos
ocurren justamente en esta etapa. El motivo es que el Sol no se apaga repentinamente. Su actividad disminuye de forma oscilante, generando picos ocasionales de energía que pueden desencadenar tormentas geomagnéticas fuertes incluso después del máximo. Y cada vez que ocurre uno de esos picos, la atmósfera terrestre responde. Esta respuesta puede manifestarse de múltiples maneras: auroras más intensas, variaciones en las comunicaciones satelitales, relámpagos extremos y, por supuesto, plasmoides. De hecho, muchas personas reportan haber visto luces que aparecen y desaparecen sin explicación, destellos repentinos o esferas que se mueven contra el viento. En la mayoría de los casos, estos fenómenos no representan un peligro, pero sí indican que la atmósfera está experimentando un alto nivel de electrificación. Cuando la atmósfera se encuentra en ese estado, cualquier perturbación, por pequeña que sea, puede amplificarse. Una nube que normalmente solo produciría lluvia podría transformarse en una tormenta eléctrica. Una descarga que normalmente sería débil puede intensificarse hasta convertirse en un supervolt, y un cúmulo de energía atrapada entre capas atmosféricas podría condensarse momentáneamente en un plasmoide. Este tipo de amplificación también se observa en patrones meteorológicos globales. En los últimos años, el planeta ha experimentado un incremento notable en tormentas, vientos extremos y fluctuaciones climáticas abruptas. Muchos científicos atribuyen estos cambios al calentamiento global, que añade más energía a la atmósfera. Cuando se combina esa energía interna con los efectos externos del Sol, la Tierra se vuelve un entorno en el que los fenómenos eléctricos extremos pueden surgir con mayor facilidad. En este sentido, se puede decir que estamos viviendo en un planeta que se transforma poco a poco en un mundo tormentoso. No necesariamente en el sentido catastrófico, sino como una fase natural de su evolución energética. La atmósfera se vuelve más sensible, más reactiva y más propensa a manifestar comportamientos que antes eran raros. Lo que hoy consideramos extraordinario podría volverse común en unas décadas. Pero para comprender este cambio, es esencial observar cómo interactúa la energía solar con nuestro planeta. Cada vez que un estallido solar llega a la Tierra, millones de partículas cargadas chocan con la magnetosfera. Esta interacción genera perturbaciones que viajan hacia abajo, hasta la atmósfera superior. Allí, en la ionosfera, se producen efectos inmediatos: cambios en la densidad, alteraciones en la conductividad y fluctuaciones en el campo eléctrico global. Esta cadena de reacciones desciende luego hacia capas más bajas, donde afecta el clima, las nubes y las condiciones eléctricas locales. Es en esas capas intermedias donde los plasmoides parecen formarse con mayor facilidad, atrapados entre fuerzas invisibles que les dan forma y luego los dispersan en segundos. La idea de que los plasmoides forman parte de un sistema más grande y complejo resulta cada vez más evidente. No son anomalías aisladas, sino expresiones momentáneas de un equilibrio dinámico entre la Tierra y el Sol. Por eso, cuando observamos su aparición en distintos lugares del mundo, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, no estamos viendo eventos sin relación, sino piezas de un mismo rompecabezas energético. Y sin embargo, lo más importante es que apenas estamos comenzando a estudiarlos. La mayoría de los plasmoides registrados han sido vistos por personas comunes que han tenido la fortuna, o el asombro, de presenciar un evento extraordinario en el momento exacto. Son estos registros los que están construyendo una base de datos valiosa para futuras investigaciones. Cada video, cada fotografía y cada descripción escrita aporta información sobre su tamaño, color, movimiento, duración y comportamiento. Pero incluso con toda esta evidencia, aún es pronto para afirmar que entendemos a fondo cómo se forman. El plasma es uno de los estados más complejos de la materia, y su comportamiento depende de numerosos factores: temperatura, humedad, partículas suspendidas, variaciones magnéticas, descargas previas, radiación solar, entre otros. Es como un rompecabezas donde las piezas cambian constantemente de forma. Aún así, el interés por estos fenómenos está creciendo rápidamente. Y es natural, porque observar un plasmoide es una experiencia que deja huella. Ver una esfera luminosa flotar libremente en el aire, sin sonido y sin explicación aparente,
despierta preguntas profundas. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo? ¿Por qué aparece solo por un instante? ¿Cómo puede una estructura de plasma mantenerse estable sin dispersarse de inmediato? No sorprende que muchas personas sientan un componente espiritual o emocional al observar uno. La luz, la forma, el movimiento suave. Todo ello puede percibirse como algo más allá de lo puramente físico. Pero, al margen de interpretaciones, los plasmoides representan una oportunidad única para reflexionar sobre la naturaleza energética de nuestro planeta. Además, estos fenómenos no son exclusivos de la Tierra. En el Sol, por ejemplo, también se forman plasmoides durante las erupciones solares. Grandes estructuras de plasma se desprenden, se expanden y se mueven en el espacio, siguiendo líneas magnéticas invisibles. Y en otros cuerpos celestes, como cometas o planetas con atmósferas ionizadas, también se han detectado manifestaciones similares. Esto sugiere que los plasmoides son un fenómeno universal, parte de un lenguaje energético que se expresa en todo el sistema solar. Comprenderlos mejor podría ayudarnos no solo a descifrar los misterios de nuestra atmósfera, sino a entender procesos similares en otros mundos. Podría incluso convertirse en una herramienta para analizar condiciones energéticas en planetas distantes o para estudiar interacciones entre campos electromagnéticos en el espacio. Pero por ahora, lo que sí podemos decir es que estamos viviendo en un momento histórico para la observación de estos fenómenos. La tecnología, el interés popular y la intensidad del ciclo solar han convergido para permitir que cada vez más personas sean testigos de luces que antes eran invisibles. Y mientras el planeta siga recibiendo oleadas de energía, seguiremos viendo destellos misteriosos que nos recuerdan que la atmósfera es mucho más viva y dinámica de lo que creemos. Así que, si alguna noche observas el cielo y ves un punto luminoso desplazarse de forma suave, cambiar de brillo y desaparecer sin dejar rastro, no lo descartes como una simple ilusión. Podría ser un plasmoide, una de las manifestaciones más fascinantes del plasma en nuestro propio mundo. Y quién sabe, quizá tu registro sea parte importante para futuras investigaciones. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. ¿Te gustaría que en futuros videos exploremos más fenómenos atmosféricos extraños, además de los plasmoides? Tu opinión ayuda a decidir qué temas profundizar en próximos contenidos. Finalmente, este ha sido un vistazo general al fenómeno de los plasmoides y a cómo la actividad solar actual está influyendo en su aparición. Vivimos tiempos energéticamente intensos, y eso abre la puerta a que la naturaleza nos muestre espectáculos que antes parecían imposibles. Gracias por acompañarme en esta exploración. Cuídate mucho, mantente atento al cielo, y recuerda que nuestro planeta aún guarda misterios que esperan ser descubiertos. Nos vemos en el próximo video.